Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Iniciamos revisando el cuestionario que quedó ayer. Igual era un cuestionario corto como los otros que les había dejado. La primera pregunta es sobre en qué tipo de aplicación, en qué tipo de cimentaciones, perdón, se aplican estas pruebas. Y pues sí, la mayoría, bueno, todos tienen claro, las cimentaciones en las que se puede aplicar, ¿no? Principalmente las cimentaciones profundas. ¿Qué caracteriza un pulso positivo de la señal antes de la reflexión por punta? Bueno, aquí creo que no hubo ninguna duda, es la disminución en la impedancia, exactamente. ¿Qué tipo de prueba mitiga la limitación de la prueba para obtener información de la cabeza de la pila? Recuerden que el primer pulso, por las dimensiones que tiene, pues no puede caracterizar esos primeros 2 metros en la cabeza de la pila, pero sí existe una prueba adicional que puede darnos información sobre esos primeros 2 metros y se llama prueba de velocidad-fuerza. Entonces, sí quedó bien ese concepto de esa prueba adicional. Dos errores comunes en campo, ustedes lo mencionaron bien: superficie rugosa, no realizar la prueba con diferentes masas de martillo, manipular el sensor, moverlo, que rebote el martillo, que se coloque de manera incorrecta el sensor. Entonces sí, todos esos son problemas que se pueden tener en campo si no se tiene el cuidado. Eh, Dos errores comunes en el procesado de las señales, también lo mencionaron muy bien: amplificar de más la señal o no amplificarla. este, Pasarnos un poco de la mano ahí con el filtrado de las señales, y eso, principalmente en el procesado de señales. Entonces creo que este tema anterior quedó bastante claro en general. Me parece que, bueno, al menos de las respuestas que hubo, no hay alguna duda. Una consulta. Entonces, Buenos sí, días. El buen día. ensayo de fuerza-velocidad siempre es para auscultar los dos primeros metros, porque el PTI en esos dos primeros metros entiendo que no es tan determinante, ¿no? O no arroja, digamos, una buena auscultación. Ajá, exacto. Sí, es para conocer esos primeros 2 metros, porque aunque Ya, utilicemos un martillo de masa pequeña, la longitud de ese pulso no nos permite ver los metros en los que abarca ese pulso. Entonces, para mitigarlo, porque pueden haber pequeños efectos muy cercanos a la cabeza de la pila, por eso ya. aplicamos esta prueba de velocidad-fuerza. Una consulta. ¿Y la norma te indica que en los puntos en los que hagas tus PTI igual tienes que hacer tus pruebas de fuerza-velocidad? Eh, O cómo se maneja, digamos, en la práctica? ¿O se hace, digamos, cada dos pilas o no sé? No, la norma te indica que es una prueba adicional y se puede aplicar para obtener información adicional. Yo lo que les recomendaría es que en cada pila donde apliquen la prueba PID, apliquen también la prueba de fuerza-velocidad. Em, no les toma mucho más tiempo. El mismo martillo viene instrumentado, solamente se trata de conectarlo y tomar este puntos de tiros igual que en la prueba normal, solamente que ahora conectas el martillo con el acelerómetro. De acuerdo, gracias. Sí, Una consultita, ahí no estoy bien claro. Eh, sí, ¿Es el mismo equipo? sí, viene en el mismo equipo. Yo les estoy hablando del equipo de PDI. Ese equipo sí tiene su martillo instrumentado, viene calibrado y, y se puede hacer, tiene esa función. De hecho, ahorita, más adelante, primero vamos a conocer qué equipo y herramienta tiene el equipo de PDI,
y ya luego vamos a ver cómo es que se configura el equipo para poder hacer esa prueba también de fuerza-velocidad. O sea, no es con el equipo con el que se hace la prueba PIC, o sí es el mismo. Sí, 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 es el mismo. Ah, ok, excelente. Más adelante nos va a explicar cómo hacer la prueba de fuerza, velocidad. Sí, sí, Ok, las dos. Vamos a ver cómo se configura el equipo para hacer cada una de las pruebas, velocidad y fuerza-velocidad. ok, de acuerdo, gracias. No, no hay de qué. Entonces, hoy vamos a conocer el equipo y herramienta que tenemos, que nos ofrece PDI. Es de los equipos que he tenido oportunidad de conocer, hasta ahorita me parece es el más completo. Entonces, el objetivo principal de esta sesión va a ser conocer el equipo y las herramientas necesarias para poder ejecutar una buena prueba PIT. Vamos a hacer primero una revisión del equipo utilizado. Como les mencionaba, este equipo es el de PDI. Los componentes principales del modelo QFV, FV porque pues tienes este módulo de fuerza también. Este equipo cuenta con un martillo pequeño, de masa pequeña, es de 2 libras, y un martillo instrumentado de mayor masa. Entonces puedes usar el martillo instrumentado para la prueba de fuerza, pero también solamente para la prueba de velocidad si necesitas, bueno, para tener una masa más grande. Cuenta con el acelerómetro, su consola y un cable de carga y también la cera que nos va a ayudar a fijar el acelerómetro a la pila. Este es el martillo de 2 libras, el más chiquito. El mango es como del tamaño de la mano. Uno puede agarrarlo muy bien y manipularlo muy bien. Sí. De hecho, he escuchado que le dicen como martillo de mano. Es el martillo de menor masa que tiene este equipo, le llaman martillo de mano, y tiene una cubierta de plástico rígido en ambos extremos. A lo mejor en esta imagen no se aprecia mucho, pero este bordecito que sobresale es un plástico rígido que nos permite realizar la prueba sin contaminar la señal y sin dañar el concreto, porque no estamos pegando directamente con acero, sino con este plástico. El siguiente componente que les presento es el martillo instrumentado, es el de mayor masa, y también nos funciona para la prueba de velocidad-fuerza. Tiene una cubierta de plástico rígido en este extremo. Aquí se ve este borde que sobresale también. Y ese extremo está cubierto por el mismo plástico rígido que tiene el martillo de masa menor. Y en el otro extremo, esto que sobresale más del martillo es el acelerómetro con el que viene instrumentado. Y si ven, pues aquí está de hecho su cable que se conecta directamente al equipo. Por eso es muy importante que este martillo, que la masa de este martillo esté bien calibrada, sea bien conocida, porque es lo que nos va a dar la información para poder calcular la fuerza con la que estamos golpeando para esta prueba de velocidad-fuerza, ¿no? Con el acelerómetro conocemos la aceleración y debemos de conocer muy bien la masa. El otro componente muy importante es el acelerómetro tradicional. Aquí se los presento. Me parece que tienen otro que es inalámbrico, pero este es el tradicional y que da muy buenos resultados. Como tal, el acelerómetro es este de aquí. Y esto de aquí es la conexión que va directo a la consola. Hay que tener mucho cuidado porque este cable, si ven, es bastante delgadito y puede sufrir daños, sobre todo
en obra, ¿no? Que puede ser un poco más rudo el trabajo, entonces debemos de tener mucha precaución. De, por ejemplo, no pellizcarlo cuando damos los golpes o con las mismas varillas del armado de la pila. Entonces es solamente tener mucho cuidado. Este acelerómetro debe contar con su certificado de calibración. Tiene un tamaño pequeño, son 2 por 2 por 6 centímetros. Bueno, 2 por 2 porque la cabecita uy, es circular. Tiene un rango de aceleración de más o menos 50 Hz. El cable es blindado y de bajo ruido, pero pues es sensible, ¿no? Hay que cuidarlo. Tiene un rango de temperatura de funcionamiento de menos 54 a 93 grados Celsius. Es bastante amplio este, este rango de temperatura. Y el siguiente componente ya es la consola. La consola es pequeña, es fácil de transportar y de manipular. La pantalla es táctil y cuenta con un sistema operativo Windows 10. Es como una mini computadora que ya tiene precargado el software para la adquisición. Ese es el PITQ y es el que nos va a ayudar a hacer toda la adquisición. La carpeta del proyecto y las pilas que se probaron se guardan en la misma consola. Se puede descargar desde el programa o se puede simplemente terminar con el trabajo, se apaga el equipo y después llega uno a gabinete, prende la consola y como es como una computadora, bueno, a ver, les muestro aquí. Inge, Ajá. buenos días. Una Entonces, pregunta. ¿Hay algunos distribuidores que no te dan la consola? Te dicen que con una tableta, ¿tú recomiendas que venga el equipo con todo con todo y consola o con la tableta? O sea, podemos hacer uso de la tableta. pues yo he visto que funcionan bien sus softwares de adquisición en las tabletas. Deberían de dar la consola, pero bueno, yo he visto eso en un distribuidor que casi todos sus equipos son así. Entonces, pues ahí, si vas a adquirir varios equipos con de esa misma marca, que son para diferentes pruebas, pues a lo mejor no es tan malo porque tienes una sola tableta y ahí puedes instalar el software de cada uno de los equipos que adquiriste y no necesitas una consola para cada uno, ¿no? Pero pues si se te daña la tablet, pues ya se te dañó para todos los equipos. Pero Eso sería. entonces, no, perdón, pero entonces no es algo ¿Que que limite? influya. Ajá. No. Mientras el software de adquisición funcione bien, puedas ver las señales, puedas adquirir y te muestre las señales en tiempo real, puedas manipularlas, puedas meter los parámetros iniciales y después, si necesitas cambiarlos, pues no, yo no le veo ningún problema. Ah, ok. Gracias, Inge. Sí. Entonces, este bordecito de aquí, bueno, esta entrada tiene su tapita para protegerlo del polvo, pero es para ingresar una memoria USB. Y en esa memoria USB podemos descargar los datos. Podemos hacer un copy-paste de la carpeta que se encuentra guardada en el equipo hacia la memoria USB. Y ya con esto, pues, descargamos la información a una computadora. Esta conexión de aquí es la conexión en donde va el acelerómetro. La segunda es en donde va conectado el acelerómetro de velocidad-fuerza, de la prueba de velocidad-fuerza, es decir, el martillo. O si necesitan hacer una prueba con dos acelerómetros, en esa segunda cabecita se puede conectar también otro acelerómetro, como el que vimos, el primero, el tradicional. Y en la última conexión
están aquí, va el cable de corriente para cargar el equipo. Esta consola cuenta con una buena memoria de grabación, son 258 gigabytes, pero pues de todos modos no está de más por lo menos una vez al mes hacer una limpieza de la memoria. Otros componentes pues ya son el cable de carga y la batería que viene ya dentro del equipo, no es necesario sacarla para cargarla ni nada. Este equipo cuenta con su propio cargador y adaptador de corriente correspondiente. El rango de entrada lo indican en el mismo manual, de 115 a 240 volts. La temperatura durante la carga no debe de ser demasiado baja ni demasiado alta, una temperatura entre 0 y 40 grados Celsius. Y durante la operación del equipo no se recomienda conectarlo a corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el suficiente cuidado de cargar el equipo antes de llevarlo a campo y en campo pues no tenemos batería y necesitamos conectarnos a corriente, pues lo ideal es primero buscar dónde conectarlo y que el equipo se cargue, porque si nosotros trabajamos con el equipo conectado a la corriente, lo más seguro y va a pasar es que vamos a contaminar la señal, se va a tener ahí un ruido electrónico que no nos va a dejar, ¿no? Mientras esté conectada a la corriente. Entonces, lo mejor es siempre cargar su equipo antes de. También otro componente importante es la cera. Este equipo de PDI da la cera, son 2 cajitas de cera. Yo he visto esa cera en Mercado Libre y la utilizan como para manualidades, pero es una cera muy resistente. Esta cera es maleable y permite el contacto entre el sensor y la pila. Esta cera también permite fijar el sensor, no solo que se tenga el contacto, sino que quede bien fijo, porque en algunos otros equipos no te dan este material y te recomiendan usar a lo mejor grasa o líquido, bueno, no líquido, como gel para ultrasonido. Y si bien el sensor, cuando uno lo pone con esos materiales sobre la pila, sí queda como fijo, cuando trabajas en temperaturas muy altas, pues de pronto ya ves que tu sensor ya se deslizó un poco porque pues la grasa o este gel de ultrasonido pierden esa densidad y entonces el sensor se comienza a deslizar y pues eso ya tampoco te sirve para la prueba, ¿no? Porque se está moviendo el sensor. Y la cera con el calor solamente se vuelve un poco más maleable, pero no pierde esa fijación al concreto. Y bueno, pasando ahora al mantenimiento y el buen uso del equipo, abordando el mantenimiento, debemos de realizar una inspección regular a nuestro equipo, a todas las herramientas y componentes. Se deben de realizar estas inspecciones periódicamente para poder detectar cualquier daño o desgaste o corrosión que se pueda tener. Por ejemplo, muy comúnmente en el cable, lo que les decía, ¿no? En el cable del acelerómetro. Si uno no tiene suficiente cuidado en la hora, lo puede dañar. Entonces, cuando uno llega de cada toma de datos, se debe de realizar esa revisión exhaustiva, sobre todo de ese cable que es muy importante y puede llegar a dañarse. Se debe de revisar también el estado del cable del acelerómetro del martillo. También es importante. El estado del plástico rígido de los martillos. La verdad es que es muy duradero, pero también debemos de hacer estas revisiones periódicas a todos los componentes del equipo.
También, además de los cables, las conexiones. Yo les recomiendo que realicen una limpieza en las conexiones, tanto de los cables como las conexiones que tiene la propia consola. Esto lo pueden hacer un poco con aire comprimido que venden creo que en AutoZone ya no, en Home Depot. Ajá, en Home Depot venden unas latitas de aire comprimido y con eso fácilmente pueden limpiar el polvo, porque como trabajamos en obra con estos equipos, es muy común que les entre polvo en estas conexiones y si nosotros no tenemos el cuidado de limpiarla y conectamos así cada vez, pues vamos a ir teniendo un desgaste de esas conexiones. Entonces, para hacer más duradero la vida del equipo, tratar de limpiar las conexiones tanto de los cables, de los acelerómetros, como de la misma consola. Esto entra un poco en la limpieza. También es importante que mantengan limpia toda la consola, no nada más las conexiones, porque pues también toda la consola se va llenando de polvo y esto puede dañar un poco la pantalla, porque recuerden que es pantalla táctil, aunque son equipos de uso rudo, debemos tener cuidado de tener un buen mantenimiento, ¿cómo se le llama? Como de precaución, ¿no? Antes de llegar a necesitar alguna compostura. El sensor principalmente lo deben de mantener limpio de la cera que viene como otro complemento, porque es una cera que de verdad se pega demasiado. Entonces a veces el sensor queda un poquito con esta misma cera y pues hay que tener cuidado en quitarle bien todo ese residuo. Utilicen paños suaves y los productos de limpieza adecuados para poder limpiar la consola sobre todo y pues todas las demás herramientas. Siempre los martillos y demás se ensucian bastante en obra. También debemos de tener cuidado con la calibración. PDI en este caso recomienda realizar la calibración del equipo cada 2 años, que se calibra el acelerómetro. La verdad desconozco de otras marcas que vendan estos equipos, ¿cuál es la calibración recomendada? No sé si para ellos sea 1 año o también lo manejen como PDI cada 2 años, pero en este caso, este equipo recomienda cada 2 años. Debemos de guardar esos registros de calibración. Ellos nos entregan un certificado de calibración del acelerómetro. Y pues esto puede servir para futuras referencias o incluso hay clientes que piden estos registros de calibración antes de entrar al proyecto. Una limitación en cuanto a la calibración en México es que nosotros aquí no contamos con un laboratorio que tenga la facultad de calibrar estos equipos. En este caso, tendremos que mandar el equipo, lo tenemos que regresar con el proveedor, que es en Estados Unidos, y ellos allá realizan el mantenimiento y ya después nos regresan el equipo ya calibrado. Hace un par de semanas, me parece, vinieron de PDI a dar unas pláticas sobre los equipos que ellos manejan para las pruebas en pilas. Y estaban comentando porque tienen un distribuidor autorizado en México que es PDP, que todavía no cuentan con el mercado suficiente para poner un laboratorio de calibración aquí, pero que en cuanto se llegue a, no sé qué porcentaje están esperando, pero cuando lleguen a un cierto porcentaje, ellos sí tienen considerado poner ese laboratorio. Quizás en algún momento pueda ya existir aquí en México y no se tenga que mandar a Estados Unidos cada vez. Y cada equipo debe ser calibrado con su proveedor. Si tienen un equipo diferente a este que les estoy presentando, deben consultar con su proveedor si ellos acaso cuentan con un laboratorio que pueda calibrar aquí o pues definitivamente lo tienen que enviar
de donde es originario el equipo para que ellos lo calibren allá, pero sí deben estar en contacto con su proveedor para saber cada cuánto tiempo deben de realizar esta calibración y pues si se tiene que regresar. En cuanto a las baterías, el equipo usa baterías, se debe de verificar su estado y si es necesario reemplazarlas. La verdad es que las baterías son muy duraderas, son baterías de litio. Es recomendable que las baterías sean cargadas, la batería del equipo sea cargada completamente antes de su uso y evitar dejarlas completamente descargadas durante los periodos prolongados. Entonces, cuando vemos que ya está un poco baja, vamos y recargamos el equipo. Son bastante duraderas de todos modos. Para poder tener un buen uso del equipo, debemos de tener algunas consideraciones. Una primera, muy importante, es asegurar que todos los que van a operar el equipo están debidamente capacitados en su uso y mantenimiento, porque a lo mejor nosotros sí sabemos que esos cables son muy sensibles, pero yo le pido a alguien más, oye, ve tú a hacer la prueba, pero no le dije que ese cable por cualquier golpecito puede pellizcar y perder la continuidad y entonces ya no vamos a obtener ninguna señal. Que por ejemplo en el martillo grande una parte es la del plástico rígido que puede golpear, pero la parte de arriba es un acelerómetro que no se debe de golpear. Entonces debemos de capacitar siempre a nuestros operadores. Para que también, pues regresando de la toma de datos, ellos tengan la conciencia de la limpieza y de revisar todo el equipo. Es recomendable realizar sesiones de actualización periódicas para que todos se familiaricen con cualquier nueva funcionalidad. A veces estos equipos, el software de adquisición puede tener alguna actualización, entonces, pues si eso sucede, debemos de volver a capacitar o actualizarnos y actualizar a nuestro personal. Debemos de asegurar una sujeción adecuada, es decir, que el equipo esté bien fijo para evitar movimientos que puedan afectar las mediciones. Em, la consola regularmente nosotros la traemos en las manos, pero pues no la vamos a estar moviendo o jalando, porque eso podría mover o jalar el acelerómetro. Entonces nosotros nos quedamos quietecitos durante la adquisición de los datos. Si vamos nosotros solos y necesitamos manipular la consola y golpear, este mismo equipo trae una correa que nos permite colocarlo sobre el cuello y entonces así poder tener las manos un poco más libres y poder manipular también el martillo sin mover el equipo o que pueda caerse o suceder algo más. Evitar poner el cable del sensor en la trayectoria de los golpes porque o lo puede pellizcar y dañarlo o pues durante la medición lo mueve y esto nos mete ruido y vamos a ver una señal que no tiene nada que ver con una prueba PIC, ¿no? Debemos evitar situaciones que provoquen vibraciones al cable del sensor durante la prueba, que puede ser esto mismo de golpearlo con el martillo, moverlo con el martillo, nosotros moverlo con la mano o alguna otra situación que pudiera causar esta vibración. Todo eso se debe evitar. Y pues si ya sucedió, eliminar esas señales que no nos van a dar información. Otras condiciones pueden ser condiciones ambientales. A esto me refiero con realizar las pruebas en condiciones adecuadas, es decir, no extremas, porque pueden afectar a las lecturas. Si nosotros estamos realizando la prueba y de pronto comienza a llover muchísimo, pues no vamos a poder realizarla porque toda la cabeza de la pila primero se va a mojar, no nos va a permitir colocar el sensor y pues va a estar cayendo las gotas sobre el sensor, sobre el cable, sobre el martillo, sobre la consola. Aparte de que pudiese contaminar la señal, pues seguramente va a dañar el equipo.
Cuando nos encontramos en temperaturas muy altas, también el equipo puede presentar algunos fallos. Esto es que comience a trabarse la consola. O sea, al final es como una computadora, ¿no? Entonces debemos de tener esos cuidados de temperaturas en las que manipulamos el equipo. Y monitorear las condiciones para que sean favorables para la prueba. Condiciones como cuáles puede ser que el elemento no esté bien preparado, o a veces nos ha tocado que se acuerdan de hacer las pruebas PIT después de que ya hicieron todo el armado de arriba. Entonces, pues entrar a entrar a la cabeza de las pilas para hacer las pruebas puede resultar muy complicado y en ocasiones puede ser peligroso, entonces pues evitar también ponernos en esas situaciones de riesgo. Las condiciones del suelo a veces bueno, regularmente las pilas se encuentran a cierta profundidad, sobre todo aquí en Ciudad de México, ¿no? Que ya tenemos varios cajones y al final de esos cajones se colocan las pilas, entonces debemos de bajar bastante. El cliente en la obra nos deben asegurar la estabilidad del suelo, que eso es un lugar seguro en donde podemos realizar las pruebas. Como consideraciones finales, debemos de realizar el mantenimiento adecuado en su momento adecuado y con nuestro proveedor. Debemos asegurar el buen uso del equipo PIT y son esenciales, estos dos puntos son esenciales para garantizar resultados confiables. Siguiendo estas pausas, puedes prolongar la vida útil del equipo y también asegurar las mediciones efectivas en las pruebas de integridad. Como les mencionaba ayer y les insisto hoy, si nosotros no tenemos una buena calidad de datos desde campo, la calidad de nuestros datos no va a cambiar en gabinete. Las mismas señales que recolectamos son las mismas señales que vamos a analizar. Entonces hay que ser conscientes de recolectar buena información desde campo. Y bueno, con eso concluimos este capítulo de herramienta. Ya conocen la herramienta principal, los componentes principales del equipo PDI de este modelo. Y bueno, les dejo el cuestionario relacionado a la herramienta, a lo que presentamos en esta sesión. Si quieren, lo pueden revisar. Déjenme ir poniendo la siguiente. Bien, aquí está. Bueno, ahora vamos a pasar al procedimiento de la prueba PIT. En esta sesión vamos a ver cómo se preparan los elementos en campo, cómo se realiza la prueba y al final vamos a ver la interpretación preliminar de los datos. Esto, hoy no vamos a llegar hasta acá, vamos a llegar en los primeros 2 puntos. El objetivo de esta sesión es garantizar que el piloto y el equipo estén listos para realizar la prueba de manera eficiente. Iniciando con la preparación en campo del elemento, vamos a ver como tal la preparación del elemento y la preparación que debe de llevar el equipo y la herramienta para poder después ejecutar la prueba. Entonces, como primera parte, debemos considerar que el concreto contaminado de la cabeza debe ser retirado. Ya lo hemos mencionado. Este concreto, suponiendo que esto sea el concreto contaminado, un poco más de 1 metro, esto es lo que se debe de retirar para quedar en una superficie de concreto totalmente sano, un concreto resistente. Cuando retiramos ese concreto contaminado, es decir, descabezamos la pila,
se va a pulir la cabeza de la pila para poder realizar los puntos de tiro. Para hacer el pulido de la cabeza, antes debemos asegurarnos de que el concreto en realidad es sano. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, a veces cuando empezamos a pasar el esmeril, si el concreto no fue suficientemente descabezado y todavía queda concreto contaminado, cuando pasen el esmeril, en lugar de ir dejando una superficie lisa, van a ir dándose cuenta que el concreto se va a ir desgregando. Vamos a ir teniendo pequeños fragmentos de lo que se supone es un concreto sano, o van a quedar poros muy grandes en esos pulidos que realicen. Entonces, cuando sucede eso, desde que están puliendo la cabeza, pues lo recomendable es descabezar un poquito más. ¿Qué tanto más? Si ya descabezaron 1 metro, pues pueden descabezar 30 centímetros más, ¿no? Por ejemplo. Y ya ir asegurando que ese concreto es sano y terminar de preparar la pila. Aquí les muestro cómo se descabeza un elemento comúnmente aquí en México, es lo que yo he visto. He visto que hay algunas herramientas especiales que hacen ese descabece automático y como muy, muy parejito. Aquí lo común es hacerlo con un roto martillo, como está en esta foto de la derecha. El señor aquí tiene un roto martillo y está descabezando la pila. Si ven, esta pila tiene aquí unos tubitos PVC. Eso es porque se realizó prueba PIT, pero cuando se encontraba alguna anomalía, se ejecutaba una prueba de crossfall. Entonces, además de tener cuidado con el descabece de la pila, qué profundidad, qué tanto debe de quitar, pues este trabajador debía de tener cuidado con no dañar tampoco los tubos PVC, que son bastante sensibles, ¿no? A un rotomartillo, pues fácilmente los puede romper. Entonces, desde esta preparación se debe de tener bastante cuidado. Y este es un video de YouTube que encontré, les comparto, de cómo empiezan a descabezar la pila, ¿no? Ellos van haciendo, como seccionando el concreto de lo que tienen que ir quitando. Después de que descabezamos la pila, viene el pulido. Ya les comentaba que cuando son diámetros muy grandes, se deben de realizar varios puntos de tiro, teniendo cuidado en la distancia que va a tener el sensor y el golpe. Entonces pueden ser puntos de tiro como está aquí, lo demás de la cabeza si ven no está pulido, pero en donde se realiza la prueba sí. O hay veces que sí pulen, aunque sea una pila de gran diámetro, pulen toda la cabeza de la pila. Miren qué bonito quedó esto. Una preparación incorrecta de la pila puede ser esto. Aquí Dije, a lo mejor, ajá, perdón, en tu diapositiva anterior veo que en la fotografía izquierda el ayudante está agarrando los cables. ¿Eso está bien o no? Bueno, de acuerdo a lo que nos decías. ajá, no, aquí esta persona no debería estar agarrando nada. Deben de estar libres, ¿no? Los cables, lo Sí, que nos exacto. comentabas. Ajá. Colocarlos también de manera que estos es un poco más complicado porque pueden incluso chocar entre sí. Entonces, colocarlos más bien de forma, a lo mejor el del martillo por acá y el del sensor por acá, para que también no, cuando hagas el golpe, entre ellos no vayan a provocarse alguna vibración. O que, por ejemplo, si lo dejara aquí suelto, el cable podría golpear el sensor, ¿no? Entonces, aunque sean golpes muy chiquitos y pues es apenas un cable, el sensor es muy sensible y sí lo puede ver, porque lo estás golpeando directamente. Entonces, sí, no debería agarrarlo y más bien debería de colocarse los sensores, perdón, los cables, de manera que no interfieran uno entre otro también. Ok, gracias. Sí, no hay que. Hay una pregunta aquí en el chat. ¿Es recomendable ejecutar la prueba PIT si el descabece no está parejo o uniforme?
No, el descabece debe de quedar lo más horizontal posible para que tampoco sea muy complicado realizar el pulido. Mira, aquí tengo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta pila de la fotografía del centro, se ve un descabece más o menos parejo, pero cuando hicieron el pulido lo hicieron a un costado y lo hicieron de manera, como diagonal, ¿no? Aquí se ve incluso el sensor, cómo está, no está en una superficie plana, sino que está así como chueco. No aseguraron que quedara vertical, totalmente vertical a la pila. Eso es una mala ejecución de la prueba. En la primera fotografía se observa que aunque esta pila tiene algunas superficies, digamos, planas, que sí son horizontales y se ven un poco lisas, el concreto está totalmente fracturado. En todo el diámetro de la pila, el concreto está fracturado. Eso no es un concreto sano. Entonces, aunque sean superficies horizontales y lisas, si el concreto no es sano, tampoco se puede ejecutar la prueba. Y en la última imagen, lo que ven es una pila que sí se descabezó, pero que ni siquiera se hizo el intento por pulirla. Entonces ven que hay mucha rugosidad. No es una buena práctica, no se debe de ejecutar una prueba PIT de esa manera. Siempre se descabeza y se pule la cabeza de la pila. Algunos consejos para los puntos de pulido, creo que me lo preguntaban hace un par de días. En la norma, de hecho lo marcan, si no mal recuerdo, si cuando la pila es menor a 0.5 metros se puede pulir toda la cabeza de la pila. Pero cuando vamos teniendo una pila un poco mayor, se pueden hacer algunos puntos de tiro nada más. Y bueno, este esquema lo hicimos con unos compañeros. Proponemos la distribución que podrían tener estos puntos de pulido para asegurar también la distancia entre el golpe y el acelerómetro. Entonces, considerando que un punto de pulido puede tener más o menos 20 centímetros de diámetro, podemos proponer en una pila más o menos grande de 0.5 a 1.5 metros de diámetro, un pulido de esta manera, ¿no? Estos tres círculos representan el pulido y aunque no está precisamente en el centro el sensor, sí podemos obtener información bastante buena de la pila colocando el sensor, moviendo el sensor en estos tres puntos y haciendo los golpes en estos otros dos. Como esta es una pila ya más grande, se deben de realizar varios puntos de tiro. En una pila que sea de diámetro todavía mayor a 1.5 metros, pues proponemos que sea una distribución más o menos así, como una rosa de los vientos. También un pulido de más o menos 20 centímetros de diámetro, pero aquí sí aseguramos, porque también es importante, es una pila muy grande, tener un punto de tiro en el centro, o que podamos colocar el acelerómetro en el centro y tener puntos de tiro en los diferentes lados de la pila. Realizar estas combinaciones, como es una pila muy grande, después se puede mover el acelerómetro a cualquiera de los otros puntos y continuar con esta secuencia. Por ejemplo, aquí, pues aquí si ponemos el acelerómetro, por ejemplo, de ese lado, pues ya no podríamos ejecutar el punto de tiro aquí, ¿no? Porque ya estaríamos muy alejados de los 30 centímetros recomendados por la normativa, máximos entre la distancia entre acelerómetro y golpe. Entonces podríamos realizar uno aquí y uno aquí. De manera más confiable esta combinación, ¿no? Entonces, pues debemos de buscar las combinaciones posibles y que nos den la mayor información de la pila. Una consulta. Buenos días. Sí, buenos Eh, días. no hay problema que la ubicación del sensor o que el golpe se realice en una zona donde hay
donde está el refuerzo, digamos, o cerca del refuerzo, o cuánto sería mínimo que hay que tener como distancia del acero. Mira, a veces es un poco complicado porque a veces el refuerzo es muy denso en algunas pilas, pero sí debes evitar dar el golpe sobre el refuerzo. Sí, muchas veces no se ve, muchas veces solamente vemos la sección de la pila bien pulida, pero cuando tú ejecutas el golpe, pues escuchas la diferencia entre cuando golpeas en concreto y cuando golpeas a cero. Entonces, si tú estás escuchando que estás golpeando al acero, es mejor que muevas un poco el golpe que estás dando para no dar precisamente sobre el acero, sino que asegures que estás dando al concreto. A lo mejor no vas a tener mucha distancia entre el acero y el golpe, pero que sí estés dando al concreto y no al acero, porque si no vas a tener una señal de muy baja calidad y seguramente no vas a tener mucha información. A veces puede ser complicado, pero puede ser así. Si no estás viendo el acero, pues escuchando el golpe que estás dando, asegurar que al menos no le estás dando ya. Ok, o sea, ubicar el sensor y hacer los golpes en una zona fuera del acero, ¿de acuerdo? Exacto. Ujú, ujú. Y una consulta, por ejemplo, en el último caso, el diámetro mayor, donde colocaste ahí 5 posibles ubicaciones del sensor y martillo. Ajá. Sí. eh, Haces, digamos, 3 golpes en cada uno de esos puntos, para cada uno de esos puntos, Ujú. perdón, y sacas un promedio. El O, promedio se hace por cada 3 señales, ¿no? Por ejemplo, aquí colocaste el sensor, este fue el primer punto de tiro, el sensor, ya. y aquí golpeaste. Entonces, golpeas 3 veces. Eso En te ese va a mismo dar punto. en ese mismo punto, y eso te Ya. va a dar 3 señales de esta misma combinación. Esas 3 señales son las que se promedian y al final te dan una sola. Ya. Pero podría también hacer, aparte de eso, otro arreglo, ¿no? Digamos, moviendo el sensor, digamos, a la izquierda y con el martillo y con el golpe en el medio. Ajá, Y esas tres lecturas también tengo un promedio. Eh, Deberían de- ser similares a la primera prueba, ¿no? exacto, sí. Cuando una pila es sana, no importa dónde coloques el sensor y tu punto de tiro, las señales deben de ser muy parecidas entre sí. Vamos a ver ya después en el procesamiento, o sea, si cada combinación te da una sola señal, resultado del promedio del número de golpes que tú propusiste, ¿no? Que puede ser mínimo 3. Entonces te da ese promediado cada punto de tiro. Pero después, cuando hacemos el procesado, puede ser de ayuda que se promedien más señales. Las señales debemos estar seguros que son de buena calidad, si son parecidas, eso nos da a pensar a una buena pila y si no, al menos a una buena calidad de datos. Debemos asegurarnos que lo que vamos a promediar, aunque sea de diferentes puntos, de diferentes combinaciones, se haya ejecutado con la misma masa, ¿no? No podemos promediar diferentes martillos porque estamos promediando diferentes frecuencias y eso ya no es válido. Ah, Entonces, ok. sí se puede y nos puede ayudar en el procesado, pero debemos de tener algunas consideraciones. Esas también las vamos a ver. Ok. Entiendo también habrá algún criterio en el caso, digamos, en un juego me reporta una anomalía y los otros 4 restantes, digamos, no. Habrá algunos criterios que lo vamos a ver más adelante para decidir si digamos, representa realmente una anomalía o no, o si se puede, digamos, aceptar, ¿no? Regularmente en PIT, si en una combinación ves una anomalía, seguramente en todas la vas a ver, porque recuerda que esta prueba identifica anomalías grandes. Mm, ok. Entonces, si no lo ves, si es una pila, a menos que sea una pila muy grande, a lo mejor en alguna combinación de una sección no lo veas tan claro y en todas las demás sí. Si estás viendo una anomalía, se debe de reportar, porque el método como tal encuentra
anomalías grandes, defectos grandes. Entonces, si lo estás viendo, es un defecto de importancia. Cuando te refieres a anomalías grandes, estamos hablando, Eh, digamos, un espesor de a lo largo de la pila de ¿cuánto? ¿50 centímetros? ¿10 centímetros? Ay, es complicado responder eso. Ok. Sí, sí. Debe de ser. Yo consideraría que al menos el 50% de la sección de la pila tiene ese defecto. No, Ok. no Si la sabría pila es de 1 metro decirte de una cantidad. diámetro, 50 centímetros. Ajá, exacto. Sí, debe ser algo grande. Y aprovechando la pregunta, ¿y cuándo es, digamos, aceptable? Si tú reportas una anomalía de 20 centímetros o 10 centímetros, ¿se puede, digamos, aceptar? No, Que es la que no pila es reportamos, ajá, no reportamos, o con el método no podemos conocer la dimensión de la anomalía. Ah, claro. O sea, Sabemos que identificas la anomalía y luego tienes que hacer una comprobatoria, un existe. barreno, digamos, directo. Ok, Exacto. O pues si se pudo preparar con la tubería, pues se ejecuta la de crosshaul, que la de crosshaul lo vamos a ver en su momento, así nos puede dar un porcentaje de daño, podemos ver el espesor de ese daño, el área que cubre también ese daño, o sea, ahí sí podemos cuantificar, pero con esta prueba solamente estamos identificando que existe un daño en la pila. comprendo. Ya, gracias. Sí. Entonces, en resumen de la preparación en campo de la pila, bueno, de la preparación de la pila, debemos de asegurarnos siempre que se descabezó hasta encontrar concreto sano. Se debe de pulir la cabeza de la pila ya descabezada, es la superficie que se va a pulir para los puntos de tiro. Debemos asegurar un pulido limpio y horizontal. Con limpio me refiero a que no tiene pequeños bordes, porque a veces, como se hace con esmeril, entre que hacen el primer círculo y se van moviendo como circularmente para cubrir esa zona del punto de tiro, como que dejan pequeños bordes que aunque a simple vista se pueda ver liso el concreto, cuando uno pasa la mano se sienten esos bordecitos que van dejando por todo el pulido. Entonces debe de ser horizontal, eso se asegura desde el inicio, ¿no? Desde que descabezan la cabeza, desde que descabezan la pila, perdón, y después ya se hace el pulido también de manera horizontal, no es de que se vayan a ir un poco chuecos, ¿no? Que le den un poco más de fuerza a un lado que a otro. La cabeza de la pila no debe de presentar fracturas o porosidad, pero eso también puede afectar en la toma de datos. Y pasando a la colocación del sensor, esto fue la preparación del elemento. Ahora vamos a cómo vamos a llevar a cabo la prueba, primero haciendo una buena instalación del equipo. Entonces, primero debemos asegurar que estamos colocando bien el sensor. El sensor se debe colocar, perdón, sobre un área pulida, limpia y seca. Seca porque si no, no nos va a permitir tener esa fijación del sensor a la pila. Debe ser pulida, ya lo veíamos, y limpia. Muchas veces cuando hacen este proceso de preparación de la pila dejan mucha basurita, como pequeñas gravillas, un poco de arena, un poco ya de polvo más fino que salió del pulido. Entonces nosotros debemos de asegurarnos que eso está limpio. Debe de usarse el material que ustedes consideren mejor para asegurar que el sensor está totalmente adherido al concreto. Les digo que PDI da 2 cajitas de cera, de una cera bastante buena y funciona bastante bien por si también quieren utilizar este material. Y debemos asegurar que el sensor se está colocando de manera vertical. Eh, por eso también se debe asegurar que el pulido está totalmente horizontal para poder colocar bien el sensor.
La masa del martillo, ya lo veíamos ayer, es muy importante, pero también es importante conocer una limitación que podría tener también el método. Para poder asegurar una correcta interpretación, debemos conocer la relación longitud-diámetro que tiene la pila. Se le llama relación de esbeltez y esto es la longitud de la pila sobre el diámetro de la misma. Si esta relación guarda un valor de máximo 30 veces el diámetro en la longitud, entonces podemos asegurar que la prueba pi va a funcionar muy bien en ese elemento. Si el elemento es muy esbelto, que esta relación, por ejemplo, se va a 40, que tengamos una pila de 1 metro de diámetro y 40 metros de profundidad, va a ser muy complicado que la prueba funcione correctamente y tengamos una buena interpretación de las señales. Podemos disminuir o mitigar esta limitación que también es importante con la masa del martillo. Podemos buscar utilizar una masa más grande que el martillo grande e instrumentado que ya viene en el equipo. Pudiéramos llegar a tener resultados fiables, pero no es lo más recomendable. Es importante utilizar siempre diferentes masas en todos los elementos. Ya veíamos ayer por qué. Y se debe de tener cuidado de que siempre, aunque por ejemplo, si tenemos esta relación de esbeltez diferente, que sea mayor a este valor recomendado, debemos de cuidar que esta masa que nosotros estamos agregando tenga siempre este pequeño plástico delgado, rígido, que permita quitar el ruido que pudiera emitir el acero al golpear la pila y también que evite que se dañe la pila con el golpe. Una pregunta, buenos días. Buenos días. En relación a lo que comentas de las diferentes masas, yo acabo de comprar un equipo, todavía no me llega, pero nada más tiene un martillo. Entonces, digo, yo pensando, para aumentar, no se puede, por ejemplo, comprar un mazo que lo tenga yo pesado, que tenga, su masa bien identificada, poner algún plástico y con eso golpear, ¿sería válido? Sí, siempre y cuando sepas bien la masa de tu martillo y que asegures que ese plástico está bien colocado, que no va a haber ninguna parte metálica que pudiera golpear a la cabeza de la pila, puedes ejecutar la prueba. Yo te recomendaría, si solamente tienes una masa, sí conseguir una más, un poco más grande. Y tiene que ser plástico, puede ser, por ejemplo, un neopreno, una cosa así, o El tiene... neopreno funciona bastante bien. Ah, ok, ok, Sí, gracias. no, Una consulta. Este, sí. veo que todos estos métodos son, digamos, para elementos de pilas verticales, ¿no? O sea, en las que el sensor tiene que estar ubicado horizontalmente, ¿no? Pero me pregunto para el caso de micropilotes, por ejemplo, que puedan servir como cortinas o paraguas en portales de túneles que son elementos prácticamente subhorizontales, ¿no? Eh, Ahí se usa, digamos, este tipo de métodos de evaluación de la integridad de los micropilotes, tal vez con alguna cierta modificación o sabes más o menos qué tipo de ensayos se realizan ahí para asegurar la integridad del elemento. La verdad desconozco, pero déjame investigar este fin de semana. Se podría consultar a PDI tal vez en esos casos, no sé, se me ocurre, eh, tal vez ahí se puede hacer un cross-hole, ¿no? Digamos, en dos puntos a los costados, ¿no? Paralelos al elemento, ¿no? Pienso. Pero el elemento es horizontal, es que no conozco la verdad. No, es un elemento, bueno, viene con una pendiente, digamos, con respecto al horizontal, 5 grados, ¿no? Entonces viene, Ok. digamos,
prácticamente subhorizontal, ¿no? Más o menos 5 grados. Entonces ahí quería saber que si, bueno, estas pruebas veo que al menos no aplicarían directamente, ¿no? Tal vez como cierta modificación o quisiera saber qué tipo de pruebas aplicarían en ese caso, ¿no? Si es que hay alguna. ¿Podrías compartirme una imagen de esos elementos? A lo mejor a través del ingeniero Sayek, que él me hiciera Ya, llegar esta imagen y ya yo, ok. si se me ocurre algo, pues te digo, si no, investigo. Ahí tengo tu correo, también te lo envío ahí. Ah, perfecto. Vale. Ya, gracias. No, a ti. A ver. Una, una consultita con respecto a la relación esbelté. Ajá. Si la pila es muy esbelta, eh, la prueba PIC puede funcionar perfectamente bien. Así es, ¿verdad? O si No, la... Ajá, mira, ¿cómo sería? la relación es la recomendada para utilizar esta prueba es esta. O sea que la longitud sea máximo 30 veces el diámetro de la pila. Si rebasas esa relación de esbeltez, que el ejemplo que les ponía como más sencillo, que tengamos un diámetro de 1 metro y una longitud de 40 metros, pues ahí la relación ya es de 40, ¿no? Esta relación LD es de 40. Correcto. Ahí, en ese caso, tendríamos, por ejemplo, una señal. Tenemos a el primer arribo, y entonces la señal se va a ir como disipando la energía, y de pronto a lo mejor podemos ver un poco el arribo de la onda de la reflexión de punta. En este caso, yo les comentaba ayer que podemos manipular un poco la señal haciendo una magnificación o ajustando la ganancia del acelerómetro, para que esto pudiera aumentar y verlo más claramente. En casos como este, aunque nosotros apliquemos una magnificación más grande, lo único que vamos a hacer es como distorsionar la señal. Digamos que se va a ver como algo así, ¿no? Y tampoco nos permite ver claramente exactamente en dónde se encuentra o en dónde inicia esa reflexión por punta para identificar la longitud del elemento. No funciona tan bien porque la energía se va disipando. Por eso les digo que pudiese ser, si tienen un caso así, que es poco común en realidad, pero sí pasa, pudieran adicionar una masa más grande para que traten de que esa energía que se transmite es mayor y entonces pueda viajar al final del elemento y a lo mejor poder ver algo como así, pero que ya nos permite identificar la punta de la señal y con eso podemos asegurar que estamos viendo lo demás. O sea, si ya no vemos ninguna reflexión aquí, podemos decir que sí estamos viendo la integridad de la pila, porque en este caso, si no estamos viendo la reflexión por punta, pues no podemos asegurar que acá no exista alguna otra reflexión que se deba a alguna anomalía. Entonces, si la onda es muy plana, que es lo que pasaría en una relación de esbeltez muy grande, no podríamos decir que es una prueba concluyente, no podríamos tener una buena interpretación de esa señal. Es una limitante del método y, por ejemplo, el crosshole no tiene esa limitante, ¿no? La limitante es la longitud de los cables de las probetas. Ahora, con respecto, a ver, en lo anterior, ¿cómo sé yo cuál sería la más adecuada? ¿Hay alguna relación, este, para poder determinar cuál masa debo de usar? Mm, no conozco alguna relación, solamente te recomendaría que utilices una masa, asegurar que esa masa es mayor a tu martillo más grande, ¿no? Porque ya hiciste la prueba con los martillos que tienes, no estás viendo correctamente la señal, entonces buscar una masa que sí sea más grande que el martillo, adicionarla con estos plásticos rígidos para no dañar el elemento y entonces probar con esa masa más grande que a lo mejor sí te puede asegurar un poco de mejor calidad en los datos y ver el final del elemento.
pero la verdad es que sí es una limitante grande de este método. Sí, se tiene poca información cuando no se cumple esta relación. O sea, lo que estoy entendiendo es de que a medida que aumenta la esbeltez, se necesitan masas más pesadas. Podría funcionarte una masa más pesada, pero en esos casos, si sabes que la pila va a ser muy esbelta, mejor colocar los tubos para la prueba de cross-hole, porque la prueba PIT no te va a dar información muy certera. Podrías probarlo. Si no se prepararon con los tubos PVC o los tubos galvanizados, podrías probarlo y ver si estás obteniendo información concluyente o no. Pero lo recomendable es desde un inicio, tú sabes la esbeltez de las pilas, bueno, las dimensiones de las pilas, entonces uno mismo estar consciente y prepararlas para el método que pueden funcionar. Si la prueba PIT no te va a dar información concluyente, pues no tiene mucho caso. Es mejor que lo prepares para una prueba cross-hole que sí te va a dar información certera. Ok, gracias. Sí. Y bueno, ya como resumen de este subcapítulo, debemos evitar el concreto húmedo. Para esto podemos llevar un encendedor que podemos usar en caso de que el concreto esté un poquito húmedo. Pones un poco de llama donde vas a colocar el sensor y listo. Si está bien húmedo, se puede pedir que con el esmeril que se pulió se vuelva a hacer como un pulido, pero solamente para hacer un secado rápido. Debemos de limpiar el polvo y los residuos de los pulidos, que era lo que les decía, que a veces hay pequeños fragmentos y mucho polvo. Para ello podemos llevar una franela o una estopa con la que podamos limpiar siempre la superficie pulida. Eso nosotros lo podemos adicionar a nuestra cajita de herramientas de las pruebas PIT. También les recomiendo llevar una brocha o una escobetilla para poder quitar esas gravillas o polvo en exceso y poder asegurar que el acelerómetro va a quedar bien pegado a la pila y que vamos a golpear sobre una superficie limpia, una superficie horizontal, sin rugosidad, porque si dejamos toda esta basurita, pues vamos a golpear sobre la basurita y no sobre una superficie libre. Bueno, este es el resumen de cómo colocar el sensor. Debe estar vertical la pila en total contacto, evitar rugosidades o porosidad, asegurar que el sensor está estable, ¿no? Lo que les decía, que a veces otros materiales pueden con el calor deslizar el mismo sensor, eso no puede pasar. Evitar enredar el cable del sensor o también evitar mover este cable al momento de las pruebas. En cuanto al golpe, yo les aconsejo usar siempre diferentes masas, golpear en todas las combinaciones posibles, procurar la distancia entre el sensor y golpe no mayor a 30 centímetros, marcado por la normativa, el golpe que sea conciso, que no se deje rebotando el martillo y lo que comentábamos hace un rato, evitar golpear en el armado. Bueno, creo que ya no va a dar tiempo de ver todo lo demás. Bueno, en esta parte es la última diapositiva. Entonces, antes de iniciar, debemos asegurar que el equipo cuenta con carga completa antes de salir a campo, porque ya lo mencionábamos, no podemos tener el equipo conectado y realizar la prueba. Si la jornada es muy larga y la batería a lo mejor no va a ser suficiente, entonces debemos considerar buscar una toma de corriente y cargar el equipo antes de volver a usarlo. Pero este equipo de PDI, la verdad es que una jornada completa desde mañanita hasta en la tarde-noche, lo soporta muy bien la batería. No ejecutar las pruebas con el equipo conectado a la corriente y tener cuidado en no mojarlo ni exponerlo a temperaturas extremas. Entonces, bueno, con eso concluimos la primera parte. El lunes vamos a comenzar con la realización de la prueba. Ya
cuáles son los parámetros que debemos de considerar y que se deben de ingresar en la consola para poder iniciar la prueba y cómo es que se toman los datos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.